Estamos al aire. Ok, bien. Pues muy buenas tardes a todas, a todos quienes nos acompañan. Mi nombre es Edmundo Enríquez Arellano, soy consejero electoral del OPLE de Chiapas. Nos acompaña mi compañera Evangelina Méndez Corona, consejera electoral del OPLE de Puebla. Les damos la más cordial bienvenida a esta barra de opinión, la ya tradicional barra de opinión de Renacide. Hoy, en el importantísimo marco para nosotros del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y tengo el honor, porque es un honor, presentar a Amaranta Gómez Regalado, quien es nuestra invitada del día de hoy. Antes de iniciar esta plática, intenté dar una ojeada al currículum de Amaranta y realmente este es impresionante. Es un ser humano de una enorme riqueza, de una enorme complejidad, donde conviven diversas identidades, siendo muy difícil definirla. Por eso mismo, le doy la bienvenida y le pediría que nos contestara quién es Amaranta Gómez Regalado. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias, Edmundo y Eva, por recibirme en este espacio. También a Claudia Espino, por supuesto, por la invitación a dialogar con la Red Nacional de Consejeros y Consejeras Electorales por una democracia incluyente. Me gusta mucho esta instancia que han creado, porque me parece que es necesario, porque no solamente es la responsabilidad de ustedes frente a una institución, sino la articulación a nivel nacional y dialogando con la sociedad, me parece que es un acierto. Muchas gracias por la oportunidad, espero que podamos charlar a gusto. Y bueno, soy, como dices, soy Amaranta Gómez, soy una ser humano, nacida en el contexto del Istmo de Tehuantepec, desde la cultura zapoteca, en la ciudad de Juchitán, en donde conviven el género mujer, que son las guna, los ngiu, que son los hombres, las ngiu, que son las personas transmasculinas, y las personas mushes, que son transfemeninas de alguna manera, dentro del contexto indígena zapoteca del Istmo. De formación, soy activista social. Esa ha sido mi formación desde hace un poquito más de 20 años, partiendo de la problemática que presentaba las infecciones por VIH-Sida en su momento, y la ruralización que implicaba eso en esos tiempos para nuestra región, en donde el acceso a la salud, a la atención eran muy precarias, y eso dio pie para que comenzara yo un activismo en esta parte del mundo. De formación, de preparación académica, soy antropóloga social, egresada de la Universidad Veracruzana. Pero sobre todo soy una mujer que se vive no solo en la parte de lo privado, sino también de lo público y lo político, desde la visión de la interseccionalidad. Soy una mujer mushe, indígena, a veces migrante porque viajo mucho por el mundo, vivo con una condición de discapacidad, y todo esto de alguna manera constituye a esa Amaranta de la que tú has leído en ese currículum. Y sí, es desde esa interseccionalidad, lo que no se guarda en lo íntimo, sino que se coloca, o trato de colocarlo en la esfera de lo público y lo político, para que ocurran cambios y procesos de cambios dentro de la sociedad, sobre todo cuando de estigmas y discriminaciones hablamos. Y celebro que ustedes tomen el Día Internacional, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, como un momento para la reflexión. Estamos pasando en momentos complejos, no solo en México, sino también en América Latina, con respecto a estos rezagos y a estas brechas
que seguimos teniendo con respecto a la no discriminación en nuestros países. Eso sería mi primera presentación, Edmundo. Gracias. Gracias, Amaranta. Adelante, consejera, ¿alguna pregunta? Gracias, Edmundo. Sí, Amaranta, ¿nos podías platicar de toda esta riqueza y pluralidad de los pueblos y comunidades indígenas? Nos comentabas que estás haciendo un trabajo con respecto a esto. No sé si nos puedas platicar un poco más. Sí, en los últimos años, en el 2017 tuve la oportunidad de estar en un summit que le llaman un encuentro global sobre derechos humanos LGBTTI en Madrid, España. Y aparte, a propósito, porque doy cátedra en la Carlos III, en la Universidad Carlos III, y tocó en esa ocasión estar en ese summit sobre derechos humanos. Y en la declaratoria era muy interesante en donde se decía que, por supuesto, se pedía la despenalización de la homosexualidad en muchos países que todavía lo tienen, castigan. Se pedía el reconocimiento de matrimonios igualitarios, el reconocimiento de las identidades de género, y cada que mencionaban una acción, mencionaban las siglas LGBTTIQ, y al final colocaron un signo más. Ahora se utiliza ese signo más. Mirna Cunningham, una gran mujer indígena misquito de Nicaragua, y yo estuvimos en una mesa previa justo hablando sobre las diversidades de género y sexuales que se viven históricamente al interior de nuestros pueblos indígenas. Y nos llamó mucho la atención ese signo más, porque entonces, claro, el entendido de lo que expresaban los colegas españoles era que el signo más pudiese significar esta idea de lo progresivo, de la inclusión de otras expresiones futuras o que están apareciendo ahora y entonces pudiesen ser incluidas y retomadas. Evidentemente que la sopa de letras LGBTTIQ pues tiene luchas muy fuertes, logros, pero también ha tenido desafíos. Y nos preguntábamos qué pasaría, no por mero capricho como activista, sino más bien qué pasaría si colocáramos ese signo más antes de la L. Cambiarlo de lugar. No ponerlo al final del Q, sino cambiarlo de lugar y enunciarlo antes de la LGBTIQ. Bueno, evidentemente que eso generó todo un debate porque pareciera ser como un capricho, y no, la idea es que lo que estábamos proponiendo es un planteamiento metodológico hacia el reconocimiento histórico-social de estas expresiones de género que han existido por más de 500 años, pues, ¿no? Y entre estas identidades, pues la identidad Mushe como parte de este mapa de realidades diversas que están al interior de nuestros pueblos. O, por ejemplo, los Omeguits en Panamá, en los pueblos Kunas, los Verdach en Estados Unidos, en los pueblos navajos, por ejemplo, los Two Spirit en Canadá, que gozan de un prestigio muy importante al interior de las reservas, los Quehuas en Bolivia, los Epupillán en Argentina, los Machis Güeyé en Chile, en la región, en los grupos mapuches, los Fafafin en Samoa, en Fiji. Y esa región es muy interesante porque todas las islas tienen múltiples definiciones, o las islas en la India, por ejemplo. Entonces, lo que planteábamos o lo que planteamos, y ahí es donde se creó la idea de crear una etnocartografía de las identidades de género indígenas, es que pudiésemos colocar el signo más antes. ¿Para qué? Para reconocer que al interior de nuestros pueblos indígenas ya había una sopa de letras preexistentes, y que por lo tanto deberíamos de hacer ese reconocimiento sin pelearse. Ambas
ambas realidades deben de coexistir y la propuesta dentro de todo ese marco metodológico de construir una etnocartografía es empezar una dialéctica, una comunicación entre ambas realidades, sin que una avasalle la otra, por el contrario, reconozcan realidades similares como la violencia, la falta de acceso a la justicia, la educación, ahora en tiempos de COVID, a la salud, por ejemplo. Entonces, hay mucho más encuentro que desencuentro, pero poco se habla. Y ahora, por supuesto, me das pie para poder decirlo, que conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas no solamente es reconocer las lenguas, las culturas, la herencia milenaria, la vestimenta, los usos y costumbres, los grupos al interior de los propios pueblos, los procesos que hemos tenido. A toda esa realidad está esa realidad de las diversidades de género. Y no creo que en estos tiempos debamos de callarlas, sino más bien nombrarlas para que al interior de los pueblos indígenas sean reconocidos. Y por el otro lado, sean las instituciones también que le vayan dando cabida para poder ser valoradas. El INE, ustedes que están ahí dentro del instituto, el INE ya dio un paso importantísimo, por lo menos el de Oaxaca dio un paso muy importante, a partir de que se creó el protocolo para personas trans, para votar y ser votadas en los procesos electorales. En el protocolo tuvo una adecuación en Oaxaca para agregar la categoría Mushe como esa parte de la diversidad de género a la que pertenece y existe en ese estado. Así que es importante nombrarlo con nombre y apellido para que esas realidades, pues, en los próximos 50 años no estén amenazadas y desaparezcan. Muchas gracias, Amaranta. Pues no cabe duda que eres una mujer de grandes retos. Y parece que entre esos retos alguien te anda postulando para CONAPRED, para presidir el CONAPRED. ¿Qué opinas de esta situación? ¿Te interesa? ¿Qué harías? ¿Qué hace falta? ¿Qué implementarías nuevo para incidir más en esta lucha contra la discriminación? Gracias, Edmundo. Sí, justo, gracias por preguntarlo. Justo siguiendo el hilo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el 19 de marzo, no, perdón, el 19 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador, a partir de la renuncia de Mónica Macice, quien era titular de CONAPRED en su momento, que se da en un contexto complejo, el presidente hace un anuncio que tiene que ver con pueblos indígenas. Hace un anuncio y él diciendo que, pues, que ese espacio debería ser ocupado por un grupo que históricamente ha vivido la discriminación, que ha sufrido, que ha sido vilipendiado. Así ha sido algunas palabras que el presidente ha utilizado. Y después le agrega diciendo que preferentemente pudiera ser una mujer indígena. Cuando eso se anuncia, por supuesto que muchos de los compañeros y compañeras empezaron a postularme, yo me enteré como horas después de eso, y bueno, tardé varios días para realmente pensar si eso era lo que yo quería y si era pertinente hacerlo. Me di cuenta que al mismo tiempo que se estaba, que la efervescencia del caso CONAPRED, porque además había un mensaje que se había dejado ahí, en donde posiblemente podría desaparecer, según lo que había dicho más o menos el presidente, y eso, pues bueno, la sociedad civil, algunas instituciones se pusieron las pilas o nos pusimos las pilas y empezamos a poder exigir no la desaparición, sino más bien el fortalecimiento de la propia instancia. A la par de eso, Edmundo, se dio un debate muy interesante, porque no solamente fui la única, sino éramos 11 candidatas las que empezamos a aparecer en diferentes medios discutiendo y demás.
de qué haríamos si llegáramos a CONAPRED, que hasta hoy en día, la semana pasada nos habían dicho, antepasada nos había dicho Gobernación que la semana pasada tendría que haberse ya nombrado la nueva titular y eso no ha ocurrido. El debate fue que si las mujeres indígenas estábamos preparadas para poder llegar a esos espacios de poder. Y me recordó mucho, y lo recordarás en uno de los años 60, 70, cuando las mujeres empezaron en México a salir al mercado laboral, por ejemplo, para estar en los espacios públicos. Se preguntaba a la sociedad o una parte de la sociedad si las mujeres estaban preparadas para estar en esos lugares. Me recordó mucho y por supuesto que yo inmediatamente dije, sí, claro, nosotras sí estamos preparadas porque somos mujeres diversas, somos capaces, somos inteligentes, somos profesionales, somos profesionistas, pero sobre todo traemos dentro del cuerpo y nuestra mente nuestras culturas, que son muy valiosas para nosotras. Ahora, el hecho de que el presidente haya dicho que quiere una mujer dentro de CONAPRED, para mí, no es ir a hacer la política solamente de los pueblos indígenas. Para eso está el INPI, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Para mí, el hecho que haya dicho el presidente, mujer e indígena, solamente es la punta del iceberg, Edmundo. Es la punta del iceberg, Eva, cuando no solamente son las mujeres indígenas que han sido vilipendiadas en este país, son muchas comunidades indígenas, las mujeres, los hermanos afromexicanos que recientemente el año pasado pudieron gozar de una categoría de ciudadanía dentro de la Constitución mexicana, la comunidad LGBTI, por supuesto, las migraciones del mundo que han estado ahí y en momentos críticos como las que vivimos ahora, pues es imperante decir algo al respecto y hacer algo por las comunidades migrantes, por supuesto las personas con discapacidades, las trabajadoras del hogar, las personas sobre todo jóvenes excarceladas. Tengo mucha preocupación de cómo asegurar una reinserción social integral. Entonces, para mí el hecho de que haya dicho mujer indígena, sí, está bien, y vamos, le tomamos la palabra al presidente, pero es solamente la punta del iceberg desde mi punto de vista. Pues ojalá, Pues, mucho, mucho éxito, consejera. ¿Quisiera usted formular alguna pregunta? Sí, de hecho, ahorita que tú comentas, Amaranta, sobre este tema de la discriminación, y no solamente para la institución, ¿tú cuál crees que desde tu perspectiva es el principal reto para combatir la discriminación en un país como el de nosotros? Y ustedes como sociedad civil, y si en algún momento tú pudieras estar en una institución como CONAPRED, ¿cuál sería tu acción o a tú a qué le apuestas? Porque algunos dicen, bueno, a lo mejor, no sé, la drogadicción se termina con educación, ¿no? Por ejemplo. Desde tu perspectiva, ¿cómo se combate, con qué acción se combate la discriminación, Amaranta? sí, yo creo que la discriminación tiene tres campos, ¿no? En principio, pensado en términos estructurales, tenemos al Estado, que debe de tener una política de Estado antidiscriminatoria que haga que las instituciones que la componen sean y tengan al interior de sus propios instituciones personal capacitado, preparada, sensibilizada, y hacer un eje transversal para que la política antidiscriminatoria ocurra y se ejerza justo en el momento que la gente acude a un servicio en ventanilla, Eva. Ahí es donde realmente la gente sufre la discriminación. Todavía seguimos pensando que a como te ven te tratan en este país y es lamentable porque eso es lo que históricamente hemos arrastrado desde las instituciones. Esa es una parte del problema. La segunda parte me parece que tiene que ver con el cambio del chip cultural social, que es como a mediano y largo plazo, ¿no? Es decir, esto que nos heredaron aquí de la diferencia, de que el otro es fuente de todo mal, eso ahora mismo lo vemos en tiempos de COVID, una situación compleja, difícil, de mirar al otro como la fuente de todo ese mal,
incluso entre municipios. Hace poco, entre Juchitán e Ixtepec, se dio toda una discusión de que nos cerraron las entradas a los juchitecos para no entrar a Ixtepec. Entonces, cuando aparece todo eso, me parece que hay que pensar en varias cosas. Yo creo que y la otra también que me parece, y hace poco lo analizaba en otra conferencia que tuve incluso con jóvenes del PAN, por cierto, acabo de tener una reunión con ellos, y revisábamos que pues los liderazgos políticos en este país, pues pueden pensar lo que quieran allá en la esfera de lo privado, pero estos liderazgos políticos tienen una responsabilidad ética, Edward. No es lo mismo que alguien lo diga ahí de manera cotidiana, pero allá en su casa, y alguien pues ojalá lo corrija, pero no es lo mismo que un presidente de la República, por ejemplo, muestre qué tan introyectado tiene la discriminación, como fue en el caso de Vicente Fox, cuando dice, los mexicanos hacen trabajos que ni los negros quieren hacer, por ejemplo. O una Margarita Zavala diciendo, ni les digo que les regalo dinero a los jóvenes como lo hace Andrés Manuel, dándole a los ninis 3,000 pesos. O por ejemplo, cuando decía Enrique Ochoa Reza del PRI, a los prietos de Morena les vamos a demostrar que son prietos, pero que ya no aprietan, por ejemplo, ¿no? O la hija de Enrique Peña Nieto diciendo, un saludo a toda la bola de pendejos que forman parte de la prole y solo critican a quien envidia. O, por ejemplo, que eso pertenece a ustedes en casa, a un Lorenzo Córdoba, presidente del INE, diciendo, te voy a decir cómo hablaba ese cabrón. Por ejemplo, ¿qué hubo? Jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato, yo decir a ti, 2 puntos, o diputados para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. Alguien que está de referee electoral diciendo eso, tenemos que dimensionar cuál es la responsabilidad ética que se tiene al respecto. O una intelectual como Denise Dresser, cuando dice, ¿por qué su visión no va más allá de Macuspana? Nadie tiene la culpa de nacer en un municipio, llámese Macuspana u otro. O recientemente lo que ha dicho Jorge Castañeda, mi hija Javiera, cuando terminó la Facultad de Medicina aquí en la UNAM, se fue a un pueblo horroroso en Oaxaca, Utla, si no me equivoco, ¿no? O finalmente, Guadalupe Loaesa, desde su posición de privilegio, diciendo y criticando la delegación mexicana, se veía muy pobrecita, desaliñada y particularmente mal vestida. O Carlos Elizondo, u otro, o por ejemplo, Javier Lozano, a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Me cae que qué ganas de hacer el ridículo. Javier Lozano, al criticar el ritual de los pueblos originarios a la madre tierra. O Carlos Manuel Treviño, un panista, diciendo, la gente estorba e inunda las avenidas para hacer que tarde 2 horas para llegar a casa, y todo para ver a un simio. Él hablándose de Ronaldinho, por ejemplo. O lo que decía Cuadri, por ejemplo, ¿no? Si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca, Chiapas, sería un país de desarrollo medio y potencia emergente. Edmundo, cuando tenemos esto, Eva, cuando tenemos estos pensamientos ahí colocados en la cabeza de los líderes, hay una responsabilidad ética que hay que asumir. Y ahí es donde tenemos que apostarle a generar, que tenemos que tener instancias, liderazgos políticos con un alto de responsabilidad ética para combatir la discriminación. Y concretamente para CONAPRED me parece que hay 4 cosas que hay que hacer urgentemente. 1, CONAPRED tiene una asamblea ciudadana, pero desde mi punto de vista está demasiado academizado. Y yo creo que ahora más que nunca las poblaciones como las mujeres indígenas, las personas con discapacidad, migrantes, discapacitados,
afromexicanos y demás, deben de venir a sentarse en esa junta de gobierno, en esa asamblea consultiva, para que pueda fortalecer y sea más dinámico. Me parece que debe de haber, a partir de eso, un presupuesto dinámico y además de diferentes fuentes, porque pues sí, CONAPRED está sufriendo de algunos recortes y muchas instancias ahora, pero habría que pensar que sí, tenemos que obligar al Estado para que garantice el presupuesto suficiente para que se haga la política institucional, pero debemos de firmar convenios de colaboración financiera, técnica, con universidades de México y del extranjero, con agencias de cooperación, con fundaciones, para poder subsanar estos recortes que se están dando. Me parece que es urgente que haya un ejercicio transversal en todas las instancias, desde el INPI, el CONACYT, el Instituto Nacional de Migración, el INE, el Instituto Mexicano de la Juventud, el DIF, el de adultos mayores, todos tienen que hacer su parte. Y CONAPRED tiene que ser como el eje rector, la instancia rectora de la coordinación de lo que tienen que hacer. Y dos cosas finalmente que me gustaría decir es que muchas veces despreciamos la política local, Eva, el mundo. Todos los estados tienen leyes estatales para prevenir y eliminar la discriminación. En papel están bonitos, ahí en la Cámara, pero muy pocos estados, casi creo que 2 estados, tienen consejos estatales para prevenir y eliminar la discriminación. Es decir, no hay política pública dentro de los estados. Y asimismo, tampoco hay consejos municipales. Deberíamos de pensar en cómo hacer que las instancias locales, estatales y federales se coordinen para que haya una respuesta efectiva en los 3 niveles de gobierno a una política antidiscriminatoria. Y finalmente, y creo que es un poco más la apuesta que tiene el gobierno federal en este momento, es ir a fortalecer jurídicamente el marco jurídico de CONAPRED. A veces hay casos que no logran, no me gusta la cultura del castigo, pero sí hay una cuestión que se llama sancionar. Yo creo que hay que ir hacia ese alcance, por supuesto, insistir en el alcance de mayor estrategias y mayor presupuesto para la prevención, pero también con herramientas jurídicas que permitan sancionar, sin que eso sea una cultura constante. Debemos de pensar más en el tema de la conciliación. Y finalmente, pues la reparación del daño a las víctimas. Creo que con esos componentes CONAPRED se podría fortalecer bastante. Pues, muchas gracias, Amaranta. Y bueno, me viene a la mente, como sabes, esta red, Renacedi, es una red de consejeros que estamos sumamente preocupados y ocupados por fomentar tanto la participación política de nuestros pueblos indígenas en los distintos niveles de gobierno, como para garantizar su derecho a la autodeterminación en la elección de sus autoridades. Lo que respecta a la representación política, pues hemos tenido experiencias muy amargas, precisamente el caso de los Muches en el proceso pasado, en Chiapas, el caso de diputados indígenas que no son indígenas, y esto pasa por un problema de cómo definir quién puede ser candidato y representar a un pueblo indígena, es decir, basta la adscripción que uno se diga que es indígena, se necesita una adscripción calificada, es decir, que la persona sea reconocida como indígena por los demás y qué elementos tendríamos como OPLES que tomar en cuenta para poder garantizar una efectiva representación de los pueblos indígenas. Y por otra parte, sí me gustaría tu opinión sobre los mal llamados usos y costumbres, que son sistemas normativos internos de elección. Tema complicadísimo, yo lo sé. Complicadísimo, Edmundo, complicadísimo, porque justo a la hora de la realidad depende de quién esté actuando en ese momento, depende de los actores que estén interviniendo. Puede ser una instancia, una ONG que pueda hacer su propia interpretación, puede ser el propio INE también tratando de salvaguardar derechos, lidiar con las diferentes expresiones y exigencias, pero también tenemos a los propios partidos políticos, cuando estos que
son como los que deberían de hacer los primeros filtros cuando recogen documentos de sus posibles candidatos. Y ahí creo que el Tribunal Electoral con el caso de los falsos mushes de Oaxaca, por ejemplo, el tribunal cuando sanciona este caso, en realidad nunca le hace un llamado de exigibilidad de mayor responsabilidad ética a los partidos. Si lo revisas, no hace un llamado a los partidos. Y yo creo que ahí es un primer filtro importante, porque los partidos políticos, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el ámbito que tiene un proceso electoral, sea indígena o no? El interés público. Esta actuación que tenemos dentro de los procesos electorales no son actuaciones de interés privado, Edmundo, es de actuación de interés público. En esa medida, todas y todos tenemos que estar vigilantes de que quien se postule efectivamente tenga una línea de congruencia entre su trayectoria, el quehacer, las acciones afirmativas y el deseo de un proyecto. Por ejemplo, por supuesto que yo estoy más pegada a una cuestión más de candidaturas calificadas, por ejemplo, ¿no? Sí pienso que en este caso, y además lo experimentamos con estos chicos cisgéneros heterosexuales, que con tal de no perder el espacio del poder, pues se pusieron. Y yo fui una de las que demandó y demás, me reuní con Dante Delgado y le decía, Dante, oigan, revisen qué pasó, porque entonces la propia comunidad va a hacer su propio trabajo. Y lo que fuimos a hacer en 3 casos particularmente fue ir a preguntar pues cuál era un poco la historia porque si estaban hablando a nombre de la comunidad Mushe, pues queríamos saber quiénes nos iban a representar, pues, ¿no? Entonces, fuimos, no, y la verdad que pues era toda una falacia al respecto, todos casados, con hijos, claro, decía, no, es que me da miedo, y la esposa decía, es mentira, o sea, es decir, la propia familia un poco molesta con esas actitudes, pero en el fondo lo que ocurría ahí es que había un deseo del poder, y ese deseo del poder puede llegar pues a un nivel de manipulaciones tremendas. Si no hubiera sido porque observamos eso en ese momento, lo denunciamos, hicimos todo lo que hicimos, la verdad que no sé si hubiera pasado completamente así, sin que se hubiera dado cuenta la autoridad, pero sí hubo posibilidad de resarcir eso, y sobre todo porque también históricamente el espacio ya les correspondía a las mujeres, y así estaba, ahí está la ley. Entonces, vulnerar la ley, me parece que esa es la parte que no podemos permitir como sociedad civil, como pueblos indígenas o como entes que tenemos interés público en un proceso electoral como el de la representación política que se quiere hacer. Entonces, sí creo, en muchos casos, por ejemplo, alguien que pueda decir, bueno, tal vez pertenezca a una organización civil, por ejemplo, tal vez haya logrado o impulsado alguna ley con respecto al reconocimiento tal vez haya hecho, por ejemplo, en el caso de los trans, haya hecho algún proceso de cambio de identidad de sus documentos, por ejemplo, para que haya como esa pertinencia y esa línea de congruencia que le llamo yo. Yo creo que hay que explicarle, que trabajar un poco más a qué nos referiríamos una línea de congruencia desde la historia, desde el momento, en los últimos 5 años, en este momento y la perspectiva del sujeto cuando se propone. Entonces, para mí la congruencia es básica en ese momento en donde alguien decide postularse legítimamente, pero con una congruencia de que va a representar a un sector en concreto. Y bueno, entre abusos y costumbres, usos y costumbres, pues hay muchas que afortunadamente se han ido quitando, y para mí el caso más emblemático fue el de mi amiga y compañera Eufrosina Cruz,
el de la participación política de ella en su pueblo, en donde 2 veces contendió y le quisieron hacer, como decimos coloquialmente, chanchullo. Y entonces, bueno, tuvo que pasar todo eso, Eufrosina, para que pudiese llegar a una ley, para que las mujeres en estos procesos pudiesen ser consideradas. Y eso, la verdad que achica, va achicando esa brecha de no participación históricamente de estas mujeres. Y claro, en el fondo, son como, estos casos son emblemáticos, hay que tener como mucha fama, un poco como la de Eufrosina, para hacer mucho escándalo. Pero lo otro es que hay muchas eufrosinas que no son muy conocidas y que están viviendo violencia política en los procesos, pues, ¿no? Desde sus propios partidos políticos o desde sus grupos gremiales o comunitarios, donde el valor de la mujer aún todavía no se termina de entender, que tiene un peso y que puede aportar para la propia comunidad, para su desarrollo. Muchas gracias. Consejera, ¿alguna intervención? Sí, y en ese sentido, Amaranta, ustedes como pueblos y comunidades, ¿qué esperan de nosotros como autoridad electoral? ¿Qué esperamos? Justo eso, una línea de congruencia. Me parece que ustedes tienen un rol muy importante desde estos ejercicios. Cuando alguien les pregunte, oigan, ¿y qué pasa con la diversidad sexual en los pueblos? Oigan, pues ahí hablamos con la Amaranta y dijo algo. Y ya luego averiguamos qué más dijo. Pero sí, se está abordando. Parece simple, pero desde estos acercamientos, Eva, no, eso me permite a mí, cuando me pregunten de Eva y Edmundo, oiga, Eva y Edmundo saben de estos temas, o por lo menos han conocido, han tenido acercamientos. Y esas son como las líneas de la congruencia de la que yo hablo, en donde das una muestra de que te interesa, estás preocupada, de que necesitas aprender, ¿no? Hoy mismo el propio senador que dijo, ¿cómo se apellida este senador que habló sobre su esposa o pareja? Hoy mismo este senador hizo un video en donde llama al feminismo y a las mujeres de su entorno, a su propio partido, el Movimiento Ciudadano. Qué bueno que tienen a Patricia Mercado ahí, entonces le va a ir bien, en el sentido de que llama al feminismo para que lo ayude a reeducarse, llama a las mujeres de su entorno a que le quiten estas marañas históricas que él mismo reconoce que tiene. Entonces, como consejeros, me parece que ustedes tienen un rol de eso, de acercarse a las comunidades, de conocer las complejidades que los grupos viven. La experiencia que ustedes tuvieron, por ejemplo, con el protocolo trans, capacitar a casi 1.400.000 personas sobre ese protocolo en el proceso electoral pasado, no es una cosa menor, Eva. Es una cosa sustantiva, importante, de corresponsabilidad para la construcción de las democracias. Y ahí ustedes están, porque pues, o sea, están tomando decisiones por nuestra ciudadanía, y lo que queremos es, lo de CONAPRED, por ejemplo, es reciente, 2003. O sea, nuestras democracias en América Latina y México son aún, desde mi perspectiva, son democracias incipientes todavía, que necesitamos reforzar las instituciones que sean más amigables, más respetuosas, y esto que ustedes tienen como eslogan, más incluyente. Esa es la parte que me parece que tienen, y espero que eso lo estén haciendo, como construir ese piso básico de congruencias en la actuación de ustedes. Y por lo otro es pues cada vez más tratar de asegurar que los sectores que de alguna manera ya están en la ley, que deben de estar como los pueblos indígenas en las cuotas, en los cupos para las mujeres, las personas trans, ustedes sean garantes de que eso realmente ocurra, que no haya ejercicios como de sustitución o simulaciones que a veces se intenta hacer desde los propios partidos políticos. Yo ahí sí le tengo un dedo colocado a todos los partidos políticos,
Para mí ellos son el objeto a vigilar constantemente. Y ustedes, bueno, ustedes, lo que yo esperaría como ciudadana es crear como una especie de blindaje, un blindaje social, un blindaje desde estas consejerías nacionales, en donde se garantice que los derechos logrados no retrocedan, por el contrario, se garantice, se ejemplifiquen, haya casos, haya anécdotas, haya vivencias que nos hagan decir que sí funcionó y que no funcionó en los procesos electorales, que se puede perfeccionar, ¿no? Que es perfectible. Y yo creo que ustedes tienen una tarea importante. Y por supuesto, por último, creo que, el INE ha estado en el ojo de varias instancias y del propio gobierno federal. Necesitamos una mayor articulación con la sociedad, para la defensa de una instancia electoral como la que hemos construido. Desde José Woldenberg y Jaime Cárdenas me parece que se crearon bases importantes. Incluso yo fui parte de este proceso en el 2003 sin protocolo trans, donde me permitieron registrarme como Amaranta, como la primera candidata trans en este país. Y fue gracias a José Woldenberg y al propio Jaime Cárdenas que llevó el caso a la asamblea extraordinaria, porque era una asamblea extraordinaria del IFE en su momento, y ahí se garantizó mi derecho a participar políticamente con el nombre de Amaranta en la boleta electoral, un hito que nunca había ocurrido y que entonces va abonando a la democracia. Y ahí pues son los consejeros que han dado estas batallas, estos consejeros nacionales, pero yo no dudo que ustedes en lo local, que ahí es donde creo que muchas veces no ponemos atención o despreciamos como la participación local, necesitamos reforzarlos. Y ustedes también siéntanse capaces y con la confianza desde lo que a mí respecta y las organizaciones donde yo colaboro, pues venir y decir, oigan, Amaranta, tenemos dudas aquí, podemos tener algunos especialistas desde la experiencia de esto, lo otro. Podemos hacer, por supuesto, crear puentes de comunicación para que podamos enriquecernos todas y todos. Pues muchas gracias. Yo en lo personal y a nombre del OPLE de Chiapas, te tomo la palabra para tener este acercamiento. Seguramente va a ser de gran utilidad y creo que mis colegas de otros sobres también lo están anotando con toda seguridad. Ahora otra pregunta. Creo que sí, tenemos una ardua tarea, los consejeros, desde los OPLES, las autoridades electorales. Pero ahora, ¿cuál consideras que es el principal reto al interior de los pueblos indígenas? ¿Qué hay que hacer al interior para garantizar una representatividad de mejor calidad en las instancias de gobierno del país? Sí, sin duda un caso emblemático de la que yo voy a hablar es de la experiencia del movimiento de la COSEI en el Istmo de Tehuantepec, la Coalición Obrera Campesina Estudiantil. En los años 60, 70 se empezó a gestar este movimiento de un puño de líderes legítimos en su momento, en donde la defensa era la tierra, el estudiantado, el acceso a la universidad para los hijos del campesinado, la defensa de la propia tierra y además de la producción misma de la tierra y no dejarla morir. Esto era al margen de los partidos políticos y era un sistema mucho más aglutinador desde las comunidades, con los comités locales, con las articulaciones de sus liderazgos. Una cosa sustantiva, fina, que se había creado, incluso acompañado por momentos por Carlos Monsiváis, la propia Elena Poniatowska, Tina Modotti, muchos vinieron a acompañar Óscar Chávez, muchos vinieron a acompañar ese proceso que veían que por primera vez una izquierda social pudiese ganar procesos electorales. Y ahí, cuando empieza a entrar ese movimiento al sistema de partidos,
empieza, por así llamarlo, a contaminarse de alguna manera ese gran esfuerzo. Tan contaminado que por un principio de izquierda siempre estuvieron del lado del PRD, después se aliaron con el PAN, luego fue el PT y bueno, válgase la hora de todo, de chile de dulce y de manteca para la COSEI, y perdieron como esa filosofía de comunidad. Entonces, lo que se creó, lo que resultó fueron liderazgos caciquiles. Estos liderazgos caciquiles que terminaron creando un cuello de botella en donde solamente quienes pudieran participar políticamente eran o sus esposas o sus amantes, así literalmente, o sus hijos o sus muy allegados. Entonces se olvidó la asamblea, se olvidó toda esa parte para consultar. Yo recuerdo un abuelo, un señor abuelo que en el parque de Juchitán un día le escuché diciendo, bueno, que no hay otro tonto aquí en Juchitán que pueda liderar procesos importantes, alguien que pueda, no, porque finalmente la captación de ese sistema no permite. Y entonces el cuello de botella hace que solamente uno o dos que sean como los elegidos los que están ahí. La sociedad, por supuesto, ha sido también crítica y no está dormida, sino también ya se ha dado cuenta que hay otras formas de organización. La sociedad civil es una forma, las organizaciones civiles es otra forma, y así. Entonces, creo que el reto está en las prácticas, las malas prácticas del abuso del poder dentro de las comunidades indígenas también existen. No somos una perita en dulce, tampoco somos unas blancas palomas. También hay poder y ese poder se discute, ese poder se disputa también al interior de los pueblos indígenas. Y si le agregas el elemento partido político, eso exponencialmente lo hace mucho más complejo. Y ahí creo que las que menos salen ganando son las mujeres. Porque finalmente se repite lo otro, solo se queda en el discurso de lo masculino, en el acuerdo de lo masculino. Hasta hace poco, y mira que Juchitán, Edmundo, Eva, goza de un prestigio de mujeres valiosas, fuertes, empoderadas, con autonomía económica a temprano tiempo, ¿no? Altivas. Pero hasta hace poco tuvimos una presidenta municipal. Hasta hace poco. Bien o mala administración no importa, pero el hecho de que una mujer haya llegado hasta apenas ocurrió. Entonces, son indicadores que te van mostrando de cuán resistentes son las estructuras del poder desde lo masculino, pues, ¿no? Pero bueno, ha ido cambiando. Perdón, las mujeres están tomando un rol mucho más activa dentro del escenario de lo público y lo político. Podríamos seguir platicando horas, hablar sobre la COSEI, la época de aquel ayuntamiento popular, nos llevaría mucho tiempo. Pero bueno, le cederé la palabra a mi colega Eva, si tuvieras alguna intervención. Sí, quizás a lo mejor saliéndome un poco y regresando a lo primero que hablábamos de la discriminación, Amaranta, no sé si desde tu perspectiva, tú que has visitado muchos países y con respecto a lo que tú decías, ¿no? Que aquí en México como te ven, te tratan, ¿no? Y con respecto a tu experiencia en otros países, ¿la discriminación se vive igual? O sea, o en qué países, en qué regiones tú ves que a lo mejor puede haber porque bueno, me han contado que a lo mejor hay otros países donde si entras en tenis a un antro no hay problema, ¿no? Y aquí sí hay mucho problema. Entonces, ¿cómo desde tu experiencia, Amaranta, me gustaría a lo mejor saliéndonos un poco de lo que veníamos platicando y regresando un poco al principio, ¿qué nos cuentas? Perdón. Sí, si tú me lo preguntas en América Latina, Eva, ninguno se escapa.
ninguno se escapa de tener sus parámetros de altos o bajos o medios comportamientos de discriminación. Pero no todos, más bien, algunos sí han estado haciendo muchos intentos para que la cosa cambie, incluyendo México. Por ejemplo, en tiempos de COVID, es muy interesante pensarlo ahorita. Mucho antes del COVID, hace ya varios años, en Argentina, por ejemplo, hay una ley que se llama una ley Diana Zacayán, en la ciudad de Buenos Aires y en algunas provincias, sobre todo en Rosario y Buenos Aires y creo que Mendoza y no sé qué otro más. Diana Zacayán era una mujer trans que fue asesinada por 22 puñaladas. Hubo un proceso judicial y finalmente dieron cadena perpetua al asesino. 3 días de haber sido asesinada, se presenta la ley que ella había mandado a la Cámara y se aprueba algo que le llama ley de cupo laboral para personas trans. Esta ley lo que hace es exigir y permitir que dentro de las instancias gubernamentales el 1 o el 2% de los espacios públicos y políticos sean ocupados para personas trans por ley. Cosa que estamos intentando hacer, creo que Ciudad de México está llevando eso, pero más bien como acción afirmativa, no como ley. Cuando tú tienes esto, me parece que empiezas a garantizar procesos mucho más incluyentes y que puedan hacer prevención, incluso, por eso lo ligaba con el COVID, incluso cuando tienes una emergencia sanitaria donde el trabajo es lo único que, o sea, estás perdiendo chamba, porque o sea, muchísima gente está desempleada ahora, pues. Entonces, ese tipo de leyes ayuda, o, por ejemplo, me parece que el otro país que podríamos decir pequeño, pero con muchos avances, ha sido Costa Rica. Costa Rica, a partir de la opinión constructiva que hizo con la OEA, avanzó muchísimo. El hecho también de que tengan una viceministra afro-costarricense, por ejemplo. O sea, son elementos políticos que nos van mostrando que la cosa puede ir avanzando. Sin embargo, pues evidentemente, pues las referencias de mayor avance pues están en Europa, ¿no? Sin duda alguna. En Nueva Zelanda, el año pasado estuve en la posibilidad de estar en Nueva Zelanda, en Wellington, y la verdad es que los niveles de sistemas de salud para el acceso a la diversidad, el reconocimiento del pueblo maori dentro de de los sistemas de gobierno, son, o sea, todos los rituales, la presidenta de Nueva Zelanda no hace nada si no habla, no inicia un acto si no habla un patriarca del pueblo maori, por ejemplo. Tienen su propio consejo, participan en varios niveles como el de la política partidista, pero también la política comunitaria, y esa política comunitaria tiene un gran valor y mucho apoyo del Estado. Entonces, pues aprendiendo de estas posibilidades de que pues otros mundos son posibles. Ahora, pues todos los países pues son muy complejos y México pues ya te imaginarás de qué estamos hablando desde Chiapas, Eva, hasta Tijuana, ¿no? Y ya lo que nos atraviesa en términos de las situaciones que estamos pasando. Lo que yo sí te digo finalmente es que son momentos en donde no podemos soltar al país. No podemos y no debemos de soltar al país. Estamos en un proceso de un gobierno nuevo, con sus propias ideas, que vamos a ir observando, participando por momentos o observando y criticando con propuestas cuando algo no funciona. Entonces, creo que la apatía no es el camino en este momento.
creo que cada vez más no debemos de soltar al país y seguir colocando en el centro del debate la defensa irrestricta de los derechos humanos. Desde lo electoral, desde la sociedad civil, desde los partidos políticos, porque creo que eso le da lo sustantivo al quehacer de lo público y lo político en este país. Muy bien, muchas gracias. ¿Algo más que quisieras comentar, Amaranta? ¿Algún tema de tu interés personal? No, muchas gracias. La verdad que tengo ya una sesión más en 30 minutos, pero tengo que preparar otras cositas. Agradecerles enormemente la posibilidad. Si hay gente que nos ha mandado algún comentario, alguna pregunta, pues por supuesto estoy abierta para que lo puedan mandar a mi correo electrónico o al WhatsApp y con mucho gusto puedo responder. Tarda un poco, pero respondo por mil cosas que hay que hacer, pero agradecerle a Claudia nuevamente por la oportunidad, a Eva y al mundo, a ti, por la posibilidad de tener esta charla de una hora y bueno, creo que ha sido rico para mí. Ha sido un honor y un placer escucharte. Muchísimas gracias, consejera. Amaranta, sí, claro, que fue un honor platicar contigo. De verdad, toda tu experiencia, todo tu conocimiento nos enriquece como auditorio, como gente que queremos conocer del tema y así también como autoridades electorales y más en este camino de esta democracia incluyente. De verdad, más éxitos, más trabajo, más logros es lo que de corazón te deseo. Y Muchas agradezco gracias. por acá. Y Edmundo, gracias por compartir también conmigo, a la presidenta también, a Claudia, muchas gracias por esta oportunidad. Y bueno, si nada más me dejan hacer un comercial pequeñito, ya los miércoles ya es tradición para Renaceri, a las 7 de la noche tenemos nuestras barras de opinión y es invitarlas e invitarlos. El miércoles 12 de agosto a las 7 de la noche tenemos un invitado también de lujo, Jorge Camacho, que es experto en encuestas electorales, y van a conducir la consejera Carolina del Ángel del OPLE de la Ciudad de México y el consejero Víctor Mejía de Tabasco. Entonces, el tema es encuestas y sondeos en la antesala del proceso electoral, que ya muchos estados se nos avecina. Y bueno, pues nada más agradecerles a quienes nos sintonizaron. Amaranta, nuevamente muchas gracias, Edmundo, Cata y quienes Muchas nos gracias. acompañaron. Muchas Gracias, gracias. Eva. Gracias, Amaranta. Un Bueno, placer.